Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate y quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que necesitas para poder obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico, un número de WhatsApp, escríbeles que ellos te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Regresamos con Agárrate. El martes les prometí que pronto tendríamos la conversación con un experto aquí en Agárrate sobre el tema de Irán y las relaciones con Venezuela. ¿Es casual todo lo que ha venido ocurriendo entre Venezuela e Irán en los últimos meses? Por ejemplo, que un avión de Conviasa llegue a Argentina, aterrice en Argentina y cuando se le hace la inspección hay cosas tan irregulares como que el piloto es un piloto iraní que perteneció a la Guardia Revolucionaria de Irán, en cuyo teléfono se han encontrado pruebas, evidencias de su participación en hechos terroristas. Lo segundo, la entrega de 1 millón de hectáreas de tierras en Venezuela al gobierno de Irán supuestamente para ser cultivadas. Les comenté en ese programa acerca de la importancia de la figura del embajador de Irán en Venezuela, Oyatollah Soltani, un hombre que se ha preparado durante años para ser el embajador de Irán en Venezuela. Y lo último es lo que viene pronto, que son los juegos de guerra que se van también a realizar en Venezuela. Se les llaman los juegos de francotiradores. ¿Y quiénes son los que participan? Pues Rusia, Irán, China, Bielorrusia y otros países pues, de ese sector, digamos de esa ala. Que no es precisamente la ala que busca la paz en el mundo. Vamos a conversar con el académico Marcos Pekel, él es experto en temas internacionales. Buenas noches, Marcos, gracias por atendernos. Buenas noches, un saludo a ti, Patricia, a todos los que están viendo Agárrate. Marcos, todo esto que he mencionado es casualidad, que se estén dando este tipo de hechos en tan poco tiempo. Bueno, no es casualidad y tampoco es en tan poco tiempo. Recordemos que desde que estaba Hugo Chávez en el poder, cuando comienza realmente a sufrir sanciones, Irán también sufría sanciones por su programa nuclear. Se juntaron estos dos países que en todo caso tienen una vieja relación, son países cofundadores de la OPEP en los años 60 del siglo pasado. Y primero ayudarse mutuamente, segundo a ver de qué manera circunvenían las sanciones que estaban sufriendo por parte de Estados Unidos y de otros países, otra relación de vieja data que tuvo, digamos, su mayor apogeo o fortalecimiento durante el régimen de Hugo Chávez y también de Mahmoud Ahmadinejad a finales de la primera década de este siglo. Y se ha seguido fortaleciendo la relación también por el tema de las sanciones. Irán sigue siendo un país que sufre sanciones de todo tipo, Venezuela igualmente,
Por lo tanto, la relación entre estos dos, que además se consideran enemigos de Estados Unidos, enemigos del imperio, además hoy en día con poderosos amigos como una Rusia agresiva y China, hace que nada sea casualidad, Patricia. El tema de este embajador, yo quisiera que usted le explicara a la audiencia qué es la Guardia Revolucionaria iraní, ¿no? Yo expliqué un poco, pero no soy experta. Y este embajador formó parte como capitán, en grado de capitán de la Guardia Revolucionaria iraní, igual que el piloto que está detenido en Argentina, que iba en el avión de Conviasa, que es un avión venezolano. La Guardia Revolucionaria iraní es un cuerpo militar que fue creado después de la Revolución iraní. Precisamente el objetivo era contrarrestar al ejército iraní, el ejército oficial iraní, que encargado pues, de la defensa nacional, que los revolucionarios de entonces, encabezados por Ayatollah Khomeini, veían en el ejército un enemigo que posiblemente después del triunfo de la revolución podía derrocarlos, y por eso crearon un cuerpo que ha venido creciendo inmediatamente después de la revolución. Hoy en día estamos hablando de un organismo que tiene entre 80.000 y 100.000 efectivos. Es el principal cuerpo militar en Irán, mientras que el ejército son soldados estacionados en la frontera, pobremente armados. La Guardia Revolucionaria iraní posee el armamento más moderno, son un factor esencial en la economía de Irán, controlan amplios sectores de la economía de Irán. Además, y quizás lo más significativo, Patricia, son la vanguardia de la intervención de Irán en los países vecinos. Recordemos que Irán interviene militarmente en Siria, donde hay miles de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní. También a través de la Guardia Revolucionaria se colabora en Irak con las milicias chiitas. Obviamente su principal testaferro en Medio Oriente, que es Hezbollah en Líbano, recibe todo tipo de capacitación por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, los hutíes en Yemen. Y recordemos que este cuerpo está considerado como una organización terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El hecho de que el embajador en Venezuela haya pertenecido, el embajador de Irán en Venezuela haya pertenecido a la Guardia Revolucionaria significa algo. Yo hice una investigación y todavía estoy en curso de eso, acerca de la preparación que ha tenido este capitán de la Guardia Revolucionaria, porque no es un diplomático realmente, para llegar a Venezuela, para ser designado en Venezuela. Se ha estado preparando durante años, incluso al punto de que se ha occidentalizado para poder estar en Venezuela, digamos, y cumplir la misión que tiene. Pues obviamente que habría que ser algo suspicaces de este tipo de nombramientos viniendo de la Guardia Revolucionaria iraní. Expertos además, como les decía, de intervención en países extranjeros de todo tipo, y el hecho de que en Venezuela haya un embajador que haya pertenecido a la Guardia Revolucionaria iraní y no haya otro, un embajador de carrera o un diplomático o un político nombrado por el presidente Raisi o por el líder supremo, da una mala señal de las posibles intenciones que tenga este embajador en Venezuela por su proveniencia de lo que es, digamos, un cuerpo militar tan fuerte como la Guardia Revolucionaria iraní. No es un militar cualquiera que un país nombra de embajador, tratándose de, además, un cuerpo que, como digo, hace parte de la lista de organizaciones terroristas por sus intervenciones, por su violación a los derechos humanos en países vecinos a Irán, y lo que está aún por demostrarse, obviamente intervención clarísima de Irán en el atentado a la Argentina, que ya hay circulares rojas contra el entonces jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, además del presidente de Irán del momento, Rafsanjani, por los atentados en Buenos Aires en 1992 y 1994. En la sede de AMIA. Estamos hablando de la sede de la AMIA, correcto. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier embajador, Patricia. En este caso, porque en la investigación que estoy haciendo había alguien que me decía, lo que pasa es que él llegó solamente al grado de capitán, y en los ejércitos regulares los capitanes son los que ejecutan, no son los generales, son los capitanes, los tenientes, los mayores.
No se llega tan fácil al grado de capital, especialmente en un cuerpo como la Guardia Revolucionaria iraní, que tiene una doctrina militar diferente, digamos, a los ejércitos tradicionales. Y la Guardia Revolucionaria iraní además tiene sus unidades elite, la Fuerza Al-Quds, y otras muy especializadas. Además tienen armamento sumamente sofisticado, manejan su propia fuerza aérea, manejan el cuerpo de submarinos, manejan su propia fuerza naval, y su misión, además de proteger la revolución, y acá hay, Patricia, un tema importante, también el cuerpo paramilitar, los Basij, que funcionan al interior de Irán, encargados de dispersar manifestaciones por la fuerza, como lo vimos en el año 2009, con lo mismo recientemente, utiliza la fuerza contra sus propios ciudadanos. O sea, que proteger la revolución, que no está siendo amenazada por ninguna fuerza extranjera, sino por los propios ciudadanos iraníes que sufren. Comenzando la pandemia, Patricia, hubo manifestaciones muy fuertes en Irán por el manejo que el régimen le está dando a todo el tema de la pandemia, las vacunas. Es el Basij, que hace parte de la Guardia Revolucionaria iraní, de dispersar las manifestaciones. Por lo tanto, ser capitán tiene su significado importante, años de preparación y, como usted dice, estar en el terreno ejecutando. Exactamente. Ahora, el hecho de que ahora sea embajador y venga de ese cuerpo, de ese cuerpo armado tan importante, y esto hay que aclararlo, no quiere decir que no sirvió allá. Yo considero, y mi lógica me dice, que fue tan bueno allá que lo designen en un cargo tan importante y lo preparan para eso, ¿no? Pues ahí sí no sabemos cómo funciona Irán en sus nombramientos ni cuáles son los criterios que tiene, pero recordemos que la cooperación de Irán y Venezuela ha tenido un aspecto militar importante, una fabricación de drones, los drones Antonio José de Sucre que fabrican supuestamente en Venezuela son tecnología iraní, y todas las historias que ha habido de la cooperación de Irán con Venezuela, esas fábricas de tractores que nunca se hicieron, y pues obviamente tenemos que llegar el acuerdo de amistad de 20 años que se firmó en la reciente visita de Maduro a Teherán. En el caso de esta entrega de tierras, 1 millón de hectáreas, que prácticamente es el territorio completo de Puerto Rico, por darle una idea. ¿Esto es para cultivar, como dicen ellos? Pues mire, a Irán no se le puede creer en muchos de los temas. Irán es un país que tiene muy desestabilizado a lo que entonces un país como el Líbano, por ejemplo, que no puede salir de sus penurias económicas porque Hezbollah, que actúa por órdenes directas de Teherán, no lo permite. Lo que está ocurriendo en Siria, pues obviamente no comenzó con la intervención iraní, pero hoy en día Irán es el que impide realmente que se logre avance en lo que fue un genocidio cometido por Bashar el-Assad, protegido precisamente por la Guardia Revolucionaria iraní. En Irak también vimos manifestaciones, Patricia, antes de la pandemia, contra la injerencia iraní en los asuntos internos. Ni se diga Yemen, que está sumido realmente en una situación catastrófica cuando los hutíes, apoyados por Irán, durante la primavera árabe, pues ocuparon la capital, aún la ocupan, y países muy desestabilizados por la presencia iraní. No comenzó con la presencia iraní esa desestabilización, pero hoy en día son el principal factor. Lo del Líbano es una calamidad, viniendo de un país que en su momento fue la Suiza del Medio Oriente en los años 60 del siglo pasado, cayó en una guerra civil, después de la guerra civil sufrió todo tipo de intervenciones, pero hoy en día Hezbollah, que fue responsable de alguna manera de la explosión en el puerto de Beirut, que dejó la ciudad semidestruida. Hace poco los silos de granos se cayeron y Hezbollah impide que haya una investigación independiente. Muestra que es un país que está involucrado realmente en causarle pena y sufrimiento a los países en los que está. Y tampoco se les puede creer en el tema de, que lo mencioné ya antes, porque ha sido el peor atentado terrorista cometido en América Latina, o uno de los peores, el atentado a la AMIA, que dejó 85 muertos. De la justicia argentina acusó formalmente a Irán. Y hoy en día hay 2 ministros del gobierno iraní, del presidente Raisi, que están o fueron involucrados por la justicia argentina en el atentado a AMIA. O sea, no estamos hablando de cualquier estado. Todos los estados tienen derecho a establecer relaciones diplomáticas y comerciales, pero con Irán hay que mirar las cosas con otro ángulo.
Estos juegos de guerra que se van a realizar, que también los llaman juegos de francotiradores, nunca se habían hecho en Venezuela. Venezuela no es un... o sea, históricamente Venezuela no es amigo de este sector del mundo, por decirlo de alguna manera. Nuestros amigos eran generalmente, originalmente, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera. Y ahora, pues, desde Chávez, esto ha cambiado y ahora los juegos se hacen en Venezuela. Muchos analistas dicen que esto es una provocación de Rusia con el tema de la guerra de Ucrania, una provocación a Estados Unidos. ¿Eso se queda solo en una provocación? Aquí van a participar China, Irán, Bielorrusia, todos estos países, todos estos enemigos de la paz mundial, pues. Son unos juegos militares, obviamente que, no sé, ya existían anteriormente unos juegos militares, que son unas olimpiadas de los ejércitos, algo muy común, participaban en muchísimos países y siguen existiendo. Estos son unos distintos que creó Rusia hace un tiempo y digamos que no habría que mirarlos con malos ojos si no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo en Ucrania, en momentos de una geopolítica mundial muy inestable, donde realmente Rusia rompió un paradigma del derecho internacional, es que un Estado no ataca a otro, menos trata de borrar a otro Estado del mapa o quitarle territorio por la fuerza, violando el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, como está haciendo, como hizo ya Rusia en su pasado en Georgia, impunemente, luego como hizo con Crimea y ahora. En ese contexto, estos juegos no se pueden ver como unos simples juegos deportivos. La parte de francotiradores es la que se lleva a cabo en Venezuela, que se llevaría a cabo en Venezuela, haría que lleguen ahí militares de varios de los países que usted mencionó y que no sabemos después si se van a quedar o se van a ir o se van a quedar en Venezuela o si les van a dar un tour por la frontera con Colombia, eso no lo sabemos, por lo tanto también hay que ser muy suspicaz de eso en este momento geopolítico. Van a llegar ellos con sus armas, además, ¿no? No son ellos nada más, con sus armas. Sí, porque aquí la prueba es tanto para el militar como para las armas que supuestamente tienen o producen. Esto es, usted que está en Colombia, ¿qué significa esto para Colombia? Pues Colombia tiene que tener mucho cuidado. Empieza un nuevo gobierno y el nuevo gobierno ya anunció el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Ya era necesario abrir un tipo de relaciones con Venezuela por el tema fronterizo, una frontera que está tomada por las bandas criminales, además que Venezuela es refugio de los grupos armados colombianos, las disidencias, aquellos que no firmaron la paz que firmó el gobierno colombiano con las FARC, el ELN, una guerrilla que existe en Colombia desde 1964 y sigue existiendo, y que tenía siempre como objetivo el tema energético. Hoy en día están más involucrados en minería legal. En su momento volaban el oleoducto para que las empresas les pagaban rescate. Entonces Colombia, Venezuela como refugio de estas organizaciones, como además ya se sabe que buena parte del narcotráfico de las drogas salen de Colombia vía Venezuela y llegan a los mercados. Tenemos a los sobrinos del presidente Maduro presos en Estados Unidos y el cartel de los soles y otros ya claramente involucrados. Por lo tanto, la situación para Colombia, a pesar del nuevo gobierno y la disposición del nuevo gobierno de izquierda, no va a ser fácil. Se va a tener que tener cierta cooperación en seguridad y incluso para el gobierno de Petro, que no es conveniente lo que está ocurriendo con un régimen como el de Maduro, dándole refugio o no pudiendo controlar parte de los territorios, porque no es solo refugio, parte de los territorios no son controlados por la Fuerza Armada venezolana, sino por estos grupos criminales. Por lo tanto, creo que el gobierno del presidente Petro va a tener que actuar con cautela, creo que lo está haciendo frente a la situación con Venezuela. Es necesario tener relaciones consulares, es necesario tener relaciones fronterizas. Lo que veo más difícil va a ser el restablecimiento de la cooperación en seguridad, pero creo que allá es a donde le está apuntando el presidente Petro, pero no va a ser tan fácil que lo logre con la actual situación en Venezuela. A todas estas, Marco, ¿cómo ve la actuación de Estados Unidos con respecto a todos estos temas? Estados Unidos en este momento está también abriéndose a Venezuela por la necesidad que tiene de fuentes energéticas alternativas a Rusia. Y pues ya toda la idea de, creo que todos los países, el Grupo de Lima ya prácticamente está
desactivado, lo de Guaidó ya es un episodio superado y las relaciones con Venezuela pues se van a seguir, digamos, estableciendo porque definitivamente Maduro les ganó a todos, en eso no hay duda. Maduro le ganó a Estados Unidos, le ganó al Grupo de Lima, le ganó a la oposición, eh, maniobró, digamos, brillantemente y hoy en día lo que estamos viendo es un acercamiento. Yo creo que Estados Unidos y Colombia y esos países ya no se ve que un país fortalezca sus relaciones con Maduro como una afrenta a Estados Unidos. Eso ya no es así, eso ya no es un juego de suma cero. Por lo tanto, el presidente Petro, cuyas primeras relaciones en tema internacional han sido precisamente con los Estados Unidos, no tiene ningún impedimento en abrir sus relaciones con Venezuela, volver a abrir embajadas, como ya anunciaron los presidentes, era quizás inevitable. Y Estados Unidos pues también se encuentra en una situación muy compleja, no solo a nivel internacional, en un conflicto con China, mire lo que pasó en China, Patricia, ahora tras la visita de Nancy Pelosi, sino también un complejo sistema interno, porque es que no se puede mantener una política exterior coherente mientras al interior del país existan las divisiones tan fuertes que estamos viendo, donde en Estados Unidos se rompieron los consensos frente a todo. Quizás la guerra en Ucrania volvió a crear un cierto consenso en el tema internacional y hay un apoyo a la política Biden de apoyo a Ucrania, de rechazo a Rusia. Sin embargo, el tema de Venezuela ya no es prioritario ni primario en la agenda del Departamento de Estado. Bueno, creo que es una situación terrible y de bastante inestabilidad para la región, Marco. Es como yo lo veo. Pues vamos a ver qué pasa. Recuerde que tenemos elecciones en Brasil y es posible que gane Lula, no es seguro. Pero creo que los gobiernos en América Latina, Pachi, está enfrentando a una situación interna muy compleja. Sus principales prioridades no son desafiar a nadie, están realmente en crear mejores condiciones para sus habitantes. Con esa promesa están llegando al poder, con esa promesa llegó Gustavo Petro al poder, con esa promesa llegó Boric al poder en Chile, con esa llegó Pedro Castillo al poder en Perú y se están enfrentando a una realidad difícil, una realidad social difícil que estamos viviendo en América Latina y eso va a ser la prioridad de los gobiernos, los mismos le pasó a Manuel López Obrador en México, por lo tanto creo que el tema interno va a estar por encima de temas externos, aunque veremos cierta cooperación en algunos temas en la medida en que haya unidad ideológica en los grandes países de América Latina. Muchísimas gracias por este análisis y por dedicarnos tanto tiempo, Marcos. Gracias. No, ha sido un gusto compartir con ustedes. Te da un feliz día. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.